Ahora vamos a revisar algunas distribuciones discretas importantes, ¿no? Los modelos que vamos a revisar van a ser los siguientes: la distribución hipergeométrica, la distribución binomial, geométrica, binomial negativa, y el modelo de Poisson, ¿no? O sea, vamos a estudiar algunas distribuciones discretas importantes que se saben que suelen ocurrir y son útiles para resolver problemas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica, ¿ya? En este caso, el experimento aleatorio es el siguiente. Voy a retirar, o sea, vamos a decir, tenemos una población, ¿verdad? Hay una población de tamaño n, de las cuales el es m presentan una característica de interés. Entonces voy a asumir que mi población está dividida en dos, ¿verdad? En los que presentan la característica de interés que estamos llamando de m, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y el resto sería n menos m, los que no presentan la característica, ¿ya? Son una población de tamaño n, de las cuales me presenta una característica, ¿cierto?, de interés, ¿verdad? En esta población se selecciona, ¿de acuerdo? Se selecciona una muestra de tamaño n, ¿de acuerdo? Sin reemplazo, ¿ya? Sin reemplazo. Eso es lo que va a ocurrir, ¿ya? Es una población de tamaño n, de los cuales m presenta una característica de interés. Se selecciona, ¿de acuerdo? Se selecciona una muestra de tamaño n sin reemplazo. ¿Ya? ¿Esto qué es? Entonces es como si tuvieran así, ¿verdad? Todo esto es la población, ¿verdad? Entonces n es el tamaño de la población. De esos m presentan la característica de interés, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y el resto, ¿verdad? N menos m no presentan esta característica de interés, ¿ya? De esta población, ¿qué voy a hacer? Voy a retirar al azar y sin reemplazo, ¿verdad? Y sin reemplazo, n, ¿cierto? Donde n acá es el tamaño de la muestra, ¿ya? ¿De acuerdo? Y en este contexto es que voy a definir x, ¿verdad? X. X va a ser el número de elementos de la muestra que presentan la característica de interés. No me alcanza, voy a escribirlo para arriba. De interés, ¿ya? Esa va a ser x. X va a ser, ¿verdad?, el número de elementos de la muestra que presentan la característica de interés. Entonces, ya,
esta variable cuándo va a aparecer o cuándo voy a usar este tipo de resultados que voy a presentar ahorita, va a ser cuando tenga justamente este tipo de configuración, ¿verdad? Mi problema. Tengo un tamaño de la población conocido, esa población se divide en dos, en los que presentan y los que no presentan la característica de interés, y de esa población más grande retiro una muestra, ¿ya? Si en esa muestra la variable aleatoria que me interesa analizar es el número de elementos de la muestra que tengan la característica de interés, entonces estoy hablando de una variable que tiene distribución hipergeométrica, ¿ya? Ahora, ¿cuál será la función de probabilidad de esta variable? ¿Cierto? ¿Está bien? Entonces la puedo definir así, sería la función de probabilidad, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a x? Entonces, este es un problema que ya hemos visto, ¿verdad? 1. El experimento aleatorio, ¿qué es? Es retirar n valores, n elementos de la población n mayúscula, de tamaño n mayúscula. Entonces, ¿de cuántas formas puede ocurrir el experimento? ¿De cuántas formas puedo yo retirar n minúscula de n mayúscula? ¿Cierto? Donde obviamente el orden no importa, entonces es combinatoria de n en n. Ahora, si sigo usando probabilidad clásica como hasta ahora, ¿qué sería? ¿De cuántas formas puedo retirar n, verdad? De modo de que exactamente x tengan la característica de interés. Entonces lo hacemos con el principio de multiplicación, ¿verdad? ¿De cuántas formas de los que tienen la característica de interés puedo retirar x? Luego, tendría que completar la muestra con de cuántas formas de los que no tienen la característica de interés puedo retirar el resto de la muestra, n menos x, ¿no? Y esa sería la función de probabilidad de x, ¿no? Donde esta x varía desde el máximo, vamos a ponerlo acá, desde el máximo entre 0 a n más m menos n y el mínimo de m y n, ¿no? O sea, varía desde el máximo, desde 0 y n más m menos n, ¿cierto? N más n menos n, y va a variar hasta el mínimo, ¿cierto? De n y m, ¿no? Por lo general, ¿cierto? Menos que tengan un caso muy particular, es lo único que usualmente el rango es de 0 hasta n, ¿no? De 0 hasta n. Pero puede pasar un caso extraño. Por ejemplo, imagínense, tengo solo un elemento, tengo un tamaño de población 50. Tengo solo un elemento de la población que presenta la característica de interés. Y el tamaño de muestra que retiro son 10. Entonces quiero contar cuántos elementos de la población, en la muestra, perdón, que sería lo aleatorio, tienen la característica de interés. Aunque saque 10, es imposible que varíe de 0 hasta 10, ¿verdad? Como máximo va a variar que hasta que obtenga el único que tenía la característica de interés. Entonces ahí variaría desde 0 hasta 1, ¿cierto? ¿Ya? Pues por eso, entonces no necesariamente varía de 0 hasta n, aunque es lo más común, ¿ya? Aunque es lo más común. Entonces esa es la función de probabilidad, ¿de acuerdo? Ahora, para que esta función de probabilidad sea perfectamente conocida, ¿cierto? O sea, la puedan usar para calcular probabilidades, ¿qué necesitan conocer? Necesitarían conocer el tamaño de la población, cuántos tienen la característica de interés y cuál es el tamaño de la muestra. Si no conocen esos tres, no habría forma de poder calcular probabilidades con ella. Entonces, estos valores se les llama los parámetros de la distribución. Son los parámetros de la distribución, ¿no? Entonces, siempre que yo quiera informar a alguien, ¿cierto? De que una cierta variable que he definido tiene esta distribución, o sea, esta es su función de probabilidad, lo que se hace es utilizar la siguiente notación. Vamos a hacer una cierta notación. La notación es, vamos a decir, x. Esta colita va a significar tiene distribución, ¿no? Tiene distribución. En nuestro caso va a ser hipergeométrica, ¿verdad?
Y para que lo puedan aplicar, ¿verdad? Tengo que decirle qué perigeométrica es, o sea, le tengo que informar cuál es el valor de los parámetros, ¿no? Entonces le tengo que dar el valor de esto, ¿cierto? Que son los parámetros, ¿ya? Entonces, esa es la notación que vamos a usar para esta y todas las demás distribuciones que voy a ver más adelante. Es como le digo a alguien, ya, esa variable que acabas de definir tiene distribución hipergeométrica. O sea, en vez de decirle todo esto, ¿verdad? De decirle, ya, entonces su distribución es, su función de probabilidad es esta y informarle todo esto de acá, simplemente le digo esto, ¿cierto? Tiene distribución hipergeométrica con estos parámetros. O sea, a partir de ahí puede reconstruir lo demás, ¿ya? Es la notación a usar. Por ser una distribución ya estudiada, algunas propiedades de ellas ya se conocen. Por ejemplo, ya se sabe cuál es su esperanza. La esperanza de una distribución hipergeométrica es n por m entre n. También se sabe cuál es su varianza. Su varianza es n por m entre n por n menos m entre n por n menos n sobre n menos 1. ¿Ya? Entonces se sabe que esa es su varianza. ¿Ya? Su función de distribución acumulada no tiene una expresión conocida, entonces no se tiene directamente. ¿Ya? Con eso tienen. Y esa es la distribución hipergeométrica. Y lo importante es, ¿de acuerdo? También lo tienen acá. ¿Ya? Lo importante es darse cuenta, ¿verdad? En un problema que esto es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que todo esto está ocurriendo, ¿está bien? En un problema me doy cuenta que todo eso está ocurriendo, o sea que hay una población de tamaño conocido cuya está dividida en dos partes, en que los que tienen no tienen una cierta característica y de esa tomo una muestra sin reemplazo, ¿verdad? Y lo que me interesa es el número de elementos que tienen la característica de interés en la muestra. Entonces, en ese caso, esa variable definida así tiene distribución hipergeométrica y cumple todas las propiedades que acabamos de presentar. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos un ejemplo. ¿Ya? Hay un ejemplo. Me dicen acá, en una cierta ciudad hay en empresas que están en condición de morosas en la SUNAT. Un inspector tiene una base de datos con 10 registros de empresas morosas. Un colega suyo toma una muestra al azar de 8 empresas y encuentra que X ya figuran en la base de datos. ¿Qué distribución tiene X? A ver, si lo piensan así, vamos a leer el ejemplo. En el ejemplo tendrían lo siguiente. Tendrían, ¿verdad? Que hay N empresas morosas, ¿verdad? El número de empresas morosas. ¿Ya? De estas 10, ¿verdad? Este sería que el número de empresas, vamos a poner la letra, esto es LM, ¿cierto? LM, que es igual a 10 en este caso, sería que el número de empresas, ¿verdad? Morosas que están en la base de datos del inspector, ¿verdad? Por ende, ¿cierto? El resto, ¿verdad? N menos M serán las que no están, ¿ya? ¿De acuerdo? De estas de acá dice que su colega toma una muestra de 8 empresas seleccionadas, ¿cierto? ¿De acuerdo? En la muestra, para la muestra, ¿ya? Y la variable de X que me han definido es el número de empresas, ¿verdad? El número de empresas morosas, ¿verdad? Que están en la base de datos del inspector, ¿ya?
en la base de datos del inspector. Entonces, esa X, ¿qué es? Esa X es, cierto, que el número, cierto, el número de empresas que están en la base de datos del inspector, o sea, las que tienen la característica de interés, pero ¿dónde? No en todos, ¿verdad? En la muestra de 8 que he seleccionado. ¿Está bien? Entonces inmediatamente me doy cuenta que justamente cumple las condiciones de la distribución hipergeométrica. Tiene una población, ¿cierto? Está dividida en dos, las que tienen y las que no tienen la característica de interés. Las que están en la base de datos y las que no, ¿ya? Si tomo una muestra, ¿verdad? De 8, ¿verdad? ¿Cuántas de esas 8 estarán en la base de datos del inspector? Eso es aleatorio, no sé cómo saberlo, pero por las condiciones me doy cuenta que es hipergeométrica. Entonces, ¿cómo informo eso? X tendría distribución hipergeométrica, ¿verdad? Hipergeométrica de parámetros n, ¿verdad? M en este caso son 10 en la base de datos y n que son 8 de la muestra, ¿no? Y con eso respondería en la parte A, ¿cierto? La parte A, o sea, X tiene distribución hipergeométrica, ¿no? Con esos parámetros, ¿no? Ahora, en la parte B me preguntan, ¿verdad? ¿Cierto? Para un valor general de n, construya la función de probabilidad de x, como está acá. Entonces, f de x tendría que usar la definición que hemos visto acá, ¿no? Esta, voy a resaltar ahora, ¿no? Esa de ahí, ¿no? Entonces, si aplicamos esa definición directamente, ¿verdad? Sería que va a ser acá abajo, combinatoria de n en 8, combinatoria de los 10, que es el m, escojo x, y combinatoria del resto, o sea, n menos 10, ¿verdad? Escojo 8 menos x. ¿Está bien? Entonces, obviamente no la puedo usar directamente porque no conozco n, pero esa sería la función de probabilidad a menos de conocer n, ¿no? Ahora, me preguntan acá finalmente, para un valor general de n, ya eso ya lo hicimos, si resultó x igual a 2 y usted sabe que n es 40 o 20, ¿qué valor escogería? Puedo usar esto de acá, ¿ya? Vuelvo acá y veo lo siguiente. Voy a empezar, ¿qué pasa si n es igual a 20? Perdón, si este n fuera igual a 20. Entonces, x tendría distribución hipergeométrica, ¿verdad? De parámetros 20, 10 y 8. La función de probabilidad ahora sería combinatoria de 10, escojo x, de n menos m, o sea, 10, 20 menos 10 va a dar 10 otra vez, escojo 8 menos x. Y acá sería combinatoria de los 20, escojo 8, ¿verdad? Y me ha dicho que ocurrió x igual a 2, entonces tendría que hallar cuál es la probabilidad de que x haya sido 2 en este caso, ¿no? Entonces, bueno, me bastaría reemplazar ahí, ¿no? Podemos calcular esto acá, ¿no? Pueden calcularlo así. Combinatoria de 10 en 2 en nuestro caso, ¿verdad? Perdón. Por combinatoria de los otros 10 tendría que escoger 6, ¿cierto? Por último, combinatoria de los 20 escojo 8, ¿cierto? ¿No? Y la probabilidad me sale 0.075, ¿no? 0.075, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, es lo que vamos a apuntar, ¿no? Eso de ahí. Ahora, eso 100 es igual a 20. ¿Qué pasa si n es igual a 40? 100 es igual a 40, ¿verdad? Entonces,
X tendría distribución hipergeométrica de parámetros 40, 10 y 8. Entonces, construyo su función de probabilidad. Va a ser combinatoria de 10 en X. Combinatoria, bueno, 40 menos 10 acaba de dar 30 en 8 menos X. Sobre combinatoria de los 40, escojo 8, ¿no? Y de nuevo calculo la probabilidad de X igual a 2, ¿no? Probabilidad de X igual a 2. Y en este caso, de acuerdo, igual que antes, puedo calcularlo acá. Entonces de los 10 escojo 2, ¿verdad? De los 30, que sería el... de los otros 30, o sea, los otros 30 que no tienen, escojo 6. Y de los 40, ¿cierto? Escojo 8. ¿Ya? Entonces ahí me da 0.3474. ¿Ya? Entonces acá tendrían, subrayar acá, 0.3474. Entonces la pregunta es, ¿qué valor de n escogerían en este caso? ¿Cierto? ¿Qué valor de n escogerían? ¿E40 o 20? Pues claramente obtengo más probabilidad de que haya ocurrido x igual a 2 si n es igual a 40. Pues me inclinaría por escoger este de acá, ¿cierto? ¿No? Escogería n igual a 40. ¿No? Escogería n igual a 40. Porque en este caso hay más probabilidad de que haya ocurrido ese x igual a 2. ¿No? Que haya ocurrido ese x igual a 2. ¿No? Eso. Entonces, ese es un ejemplo con la distribución hipergeométrica. ¿No? De acuerdo. Y con eso concluyo esta parte de la clase.